Hola a todos, yo como siempre soy Vlades para Historia, disparo y sé cosas sobre disparar. Hoy me encuentro en el TSN de Legnano, donde estoy echando un vistazo a un arma muy interesante que tienen aquí en la colección. A todos esto les puede parecer una Colt 1911 muy común, y en parte tendrían razón, sin duda. El armazón y muchas otras características del arma son las de una Colt Serie 70, porque el armazón es una Colt Serie 70. Sin embargo, lo que más nos interesa es lo que hay en su interior, porque tiene una conversión muy interesante a calibre .22, hecha por uno de los personajes más pintorescos que el mundo de las armas de fuego haya visto jamás. De hecho, no son muchos los inventores de armas que han tenido una película hecha sobre su vida. De hecho, creo que podemos contar esas películas con los dedos de una mano. En los años 50, de hecho, salió una película sobre Carvin Williams, el apodo de David Marshall Williams. Un personaje sumamente excéntrico, difícil, pero también genial, que tuvo en particular dos diseños. El segundo, el más famoso de todos, quizá la carabina M1, una carabina que, por cierto, espero poder mostrarles en las próximas semanas. Sin embargo, no muchos saben que esta carabina usa una patente de David Marshall Williams, presentada en 1931 y aprobada 6 años después, porque era bastante complicada, en 1937, patente que, sin embargo, el mismo Williams había utilizado para fabricar otra arma, esta de aquí. David Marshall Williams nació en 1900 en Carolina del Norte, es hijo de agricultores. Esencialmente su infancia, con muchos hermanos y hermanas, muchos de los cuales mueren en la infancia, la pasa trabajando en los campos. El chico es inteligente, sin embargo, tiene un carácter terrible, incluso una mente criminal. Es expulsado de la escuela en 8º grado de primaria. Hay muchas más clases de primaria en Estados Unidos, solo para subrayar este punto. Así que empezará, ni siquiera con 14 años, a trabajar como aprendiz de herrero, donde aprenderá sus primeras habilidades mecánicas, el manejo de maquinaria. A los 15 años intenta alistarse en la Marina, miente sobre su edad, firma que tiene 17 años, es brevemente alistado, pero luego la Marina descubrirá bastante rápido su verdadera edad y lo echará. No podían alistar a chicos tan jóvenes, ni siquiera en esos tiempos. En 1917 va a la Academia Militar de Blackstone, en Virginia. Sin embargo, será expulsado, también aquí será expulsado por robo de propiedad del gobierno, porque había robado unos rifles y varias municiones. En fin, el chico claramente estaba interesado en las armas, pero también era un alma bastante turbulenta. A los 18 años logra casarse y después del matrimonio termina trabajando para una compañía de ferrocarriles. Sin embargo, un día mientras trabajaba en el ferrocarril ve un pájaro, decide sacar una pistola escondida y dispararle al pájaro, pero falla. Sin embargo, será despedido. Verán, este es un motivo recurrente en la vida de David Marshall Williams. Entienden perfectamente cómo este material, un personaje así, se presta muy bien para una película. En esos años comienza la prohibición en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial. De agricultor en Carolina del Norte rural, David Marshall Williams hace lo único que muchos podían hacer en esos años. Empieza a destilar alcohol clandestinamente, junto con unos socios. Siguen adelante con esta operación de producir el llamado moonshine, que se llama moonshine, es decir, a la luz de la luna, porque se hace ilegalmente, de noche. Un día, los alguaciles descubren que hacen esto y realizan una redada en el campo de producción. Y en esta redada, David Marshall Williams, ahora, en realidad, las dinámicas no están muy claras, porque él siempre se defendió, pero en el caos. Uno de los alguaciles muere y David Marshall Williams es acusado de haberle disparado a este alguacil. Y será condenado por un jurado de 12 personas a 30 años de trabajos forzados en prisión. Sin embargo, la prisión para David Marshall Williams también representa una oportunidad. Gracias a sus habilidades previas y a sus trabajos anteriores, lo asignan al taller mecánico de la prisión, donde, bastante rápido, gracias al buen trabajo que realiza, es notado por los guardias. Y gracias a su preparación, a su actitud natural hacia las armas de fuego, termina por empezar a reparar las armas de los guardias de la prisión y, en muchos casos, incluso llega a mejorarlas. De una vida turbulenta se convierte en un preso modelo y le dan cada vez más confianza, hasta que su madre, en realidad, le hace llegar lo necesario a la prisión para que incluso pueda trabajar en sus proyectos. David Marshall Williams tiene una idea bastante interesante.
tiene la idea de operar el arma, es decir, un arma de cierre, y provocar su apertura con un sistema bastante original. Piensa en lo que luego llama la cámara flotante. La cámara flotante. Por cámara nos referimos obviamente a la cámara del cartucho. La cámara del cartucho puede moverse como un pequeño pistón, impulsada por el mismo gas en expansión para accionar varias partes del arma. Con este sistema, David Marshall Williams fabrica 4 armas diferentes en prisión. Además, estas 4 armas todavía se conservan en un museo en Carolina del Norte. Esta idea puede tener muchísimas aplicaciones. Mientras tanto, su encarcelamiento termina. Termina porque, 1, es un prisionero realmente ejemplar, y 2, porque uno de los alguaciles involucrados en esa famosa redada donde murió un colega suyo, en realidad se pone del lado de David Marshall Williams. Al final solo había unos pocos testigos, en medio de una confusión. Toda esta situación no era muy clara. Logra que le reduzcan la sentencia y sale en libertad condicional como un hombre libre, o casi. De inmediato se pone a trabajar en el campo. Armiero será absuelto de la acusación en 1931. Como mencionamos, presentará su patente. Es una patente sumamente complicada. Ahora deben entender algo muy importante. Las patentes tienden a ser muy específicas. No puedes patentar vagamente una idea, no, la idea de una cámara flotante, no, tienes que describir con extrema precisión qué es lo que estás patentando. Y la patente de David Marshall Williams es sumamente extensa, porque cubre muchísimas posibles aplicaciones de esta cámara flotante. Estas patentes deben ser examinadas por la oficina de patentes, deben ser revisadas para ver si otras personas no han patentado ya una idea. Es un proceso largo. Esta patente es tan complicada que el proceso termina en 1937, cuando esta patente es reconocida. Les tomó 6 años revisar todos los puntos de esta patente y realmente son muchos. Y les adelanto, en cierto sentido, el resto de la historia, porque una parte de esta patente cubre lo que nosotros llamaríamos el pistón de carrera corta. Hay una gran disputa sobre quién inventó realmente el pistón de carrera corta. ¿Fueron los soviéticos con armas que ya hemos visto como el AWS-36 o el SWT-40? ¿O fue tal vez David Marshall Williams? La discusión es un poco complicada y no me lo tomen a mal, pero la dejaré para cuando tenga que hablar del arma en cuestión, es decir, la carabina M1. Sin embargo, otra aplicación previa de la idea de la recámara flotante fue precisamente la de una conversión. El ejército de los Estados Unidos había introducido recientemente una pistola en calibre .22 que imitaba en todos los aspectos a la Colt 1911. Sin embargo, no estaban completamente satisfechos, aunque el arma al menos imitaba la ergonomía de las verdaderas Colt 1911. Ciertamente le faltaba el retroceso y la gestión del retroceso de una pistola real. En .45 ACP las .22 difícilmente pueden alcanzar esas fuerzas y ese retroceso. David Marshall Williams tiene una solución lista para este problema, para la Colt. La cámara flotante, entonces esta cámara ahora la vemos un poco mejor. Cuando desmontamos el arma que se puede mover, puede actuar de hecho como un pistón, en cierto sentido es un pistón, y este pistón puede darle un golpe mayor al carro. En pocas palabras, tengo una 22 con retroceso aumentado, retroceso que, como veremos durante la prueba de fuego, ciertamente no es el del 45 ACP, pero añade algo. Esto le gustó mucho a Estados Unidos, que adoptó confusamente la Colt Service Model Ace. Esta vez una segunda versión con este sistema fue luego producida por Colt, una tercera versión, ya que estas 2 anteriores que hemos mencionado eran pistolas construidas desde cero. La tercera versión, en cambio, era una práctica conversión. Se podía tomar cualquier pistola Colt 1911 y ponerle la conversión y habría funcionado. Pero movamos entonces la cámara, echemos un vistazo de cerca exactamente a cómo funciona esta conversión y cómo funciona esta recámara flotante. Y luego, ya que estamos en el campo de tiro, obviamente la probamos a distancia. La conversión de la Colt Service Model Ace parece cualquier Colt, por el simple hecho de que en cierto sentido es cualquier Colt. Sin embargo, si el armazón es el de una Colt Serie 70, en este caso específico, repito, porque puede aplicarse a cualquier 1911, claramente otros elementos no lo son. Son diferentes la corredera, el cañón, el cargador. Entonces vemos la inscripción Colete Convincente Conversion Unit Automatic Caliber 22, que es el nombre comercial que luego se le dio a este proyecto. Vemos también claramente en el cargador el hermoso caballito rampante de Colt, con aquí también la inscripción Colt 22 Long Rifle. Otra cosa que nos revela que es una 22 es la inscripción en el cañón, que ven aquí.
Mientras que el armazón del arma es siempre, repito, el de la Colt Serie 70. También se nota un poco por la diferente coloración del pavonado. En todos los aspectos, el manejo es completamente igual al de una Colt 1911. Vamos a revisarlo un momento. Para quien no lo conozca, tenemos aparte bastante obvio el gatillo, la liberación del cargador, aquí está el cargador. Veremos durante la prueba de tiro la capacidad máxima, porque caben 10 pero no se quiere enganchar si pongo 10. De todos modos, en teoría debería ser de 10 tiros, obviamente de calibre .22 rifle. Luego, 1. El seguro manual del arma, que hacia arriba bloquea todo el carro y el sistema de disparo, se puede bajar para disparar. Tenemos, como en cualquier 1911, un seguro dorsal que debe ser presionado hacia adentro en el martillo. Obviamente, aquí se trata de una acción simple y tenemos una palanca de retén abierta que también nos sirve como palanca para el desarme del arma. Aparte de esto, no hay diferencias particulares con las Colt 1911 normales. Claramente, la diferencia la encontramos en el interior. Podemos ver en parte esta diferencia al notar que el cañón del arma alrededor de la recámara está dividido en dos. Y si meto algo no se ve muy bien. Pero esta parte se puede mover hacia adelante y hacia atrás, lo hace solo unos milímetros, pero se mueve. Vamos a desmontar así, apreciamos un poco mejor esto. ¿Cómo se desmonta? En realidad se empieza el desmontaje como una Colt 1911 normal. Después de asegurarnos de que está descargada y de quitar el cargador, ponemos el seguro porque nos facilita un poco las operaciones. Tenemos que quitar el resorte, te lo recupero junto con su guía de resorte. Y el bushing del cañón, aquí está. De esta manera podemos quitar el seguro, echar hacia atrás la corredera hasta la posición de desmontaje, que es esta pequeña muesca. Aquí, sacar la palanca del hold open, empujar hacia adelante la corredera y cuidado, quitar todo. Cuidado porque hay una parte un poco complicada. Esta parte de aquí que es el expulsor del arma. Y así podemos continuar, les admito, con un poco de Tetris. Porque hay que encontrar el punto exacto, quitarlo, porque aquí todas las piezas deben encajar perfectamente. Aquí está el cañón, y entonces la corredera es simplemente una corredera de Colt 1911 adaptada a esta función. Aquí no tenemos tetones de cierre, como pueden ver, y el obturador obviamente está presente. El percutor está descentrado. Para la 22... También podemos ver bastante claramente el extractor del arma. La parte realmente interesante es esta. Aquí porque tenemos un cañón en calibre 22, pero tenemos, como pueden ver, la recámara del arma que se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Como pueden ver, el movimiento está limitado por esta extensión en el cañón, donde normalmente en las Colt 1911 encontraríamos la varilla que hace oscilar el arma. Aquí en cambio tenemos un movimiento de 23 milímetros, como les mencioné antes, pero esto es un pistón de gas. De hecho, la bala ya está en el cañón. Cuando se inserta el cartucho se dispara, la bala ya está en el cañón, así que empieza a acelerar. Sin embargo, hay un espacio en la recámara, espacio que actúa como pistón y empuja el resto de la recámara junto con el cartucho hacia atrás. Podemos apreciar un poco mejor esto removiendo esta recámara fluida. Como pueden ver, ahí empieza el cañón, mientras que aquí dentro se inserta la munición. Ahora no se preocupen, este es un cartucho real, pero con el arma desmontada para esta demostración será suficiente, podemos insertarlo. Y como pueden ver, la bala ya está asomando porque ya se está insertando en el cañón. Y como pueden ver, aquí hay un anillo más pequeño, entre comillas. Los gases empezarán a escapar en este anillo dentro del cañón y empujarán. Esto que en cierto sentido es como un pistón hacia atrás. Volvemos a poner el cartucho a propósito para no tener municiones mientras estamos manipulando el arma desmontada. Y en cierto sentido en una posición extremadamente atípica. Este es un pistón de gas. Pueden entender cómo esta idea, claro, moviendo la toma de gas más hacia adelante, descentrándola, se convierte en un pistón de gas. Aparentemente son muy diferentes, pero permítame usar un término un poco matemático. Topológicamente análogos,
cumplen en posiciones diferentes y con distintas distorsiones en realidad la misma función, con la gran diferencia obviamente de que esta arma no tiene un sistema de cierre, sino que simplemente se cierra. Amasa óperas por esto, siempre en masa, sin embargo, tiene este refuerzo del retroceso, refuerzo que repito lo vemos ahora. Durante la prueba de fuego es perceptible. Además, encuentro muy interesante otro hecho, los sistemas a gas, hablo en particular del pistón de recorrido largo. En ese momento de la historia era algo bien conocido. Me parece casi increíble que para pasar del sistema de gas con pistón de recorrido largo al de recorrido corto, el paso intermedio haya sido este. Me parece algo muy extraño. Es como decir, tenemos un auto de 4 ruedas, queremos pasar a un triciclo de 3 ruedas y lo hacemos con un barco. ¿Entienden lo extraño que es esto? Desde mi punto de vista, esta conversión me parece realmente fascinante. De todos modos, podemos volver a colocarla y empezamos a armar todo de nuevo. Así finalmente podremos probarla en el polígono. Aquí está el cañón que quiere entrar. Ahora tenemos que jugar un poco con las piezas. Tenemos que volver a armar el expulsor del arma. El expulsor físicamente es esta pequeña extensión aquí que golpea la munición. Esta parte parece un poco extraña, pero en realidad es así porque debe estar físicamente conectada al cañón. Si no, la corredera se iría demasiado hacia atrás, ya que está montada en el armazón del 1911 y se corre el riesgo de una expulsión fallida por el exceso de movimiento que hace la corredera. Entonces, en realidad, esta es una pieza que se engancha aquí al cañón y que se desliza aquí, así el expulsor, como pueden ver, se mueve junto con el cañón. Podemos regresar todo hacia atrás. Y ahora no olvidemos la varilla guía del resorte. En este momento podemos volver a montar todo en el armazón. Lo hago al revés, precisamente para no perder el expulsor, que de otra manera se me saldría volando. Aquí está. En este momento podemos, gracias. Atrás aquí con el carrito estamos bien alineados y volver a poner. Aquí está. La palanca del viejo Open. Aquí está. Tengan cuidado de no dejar la marca del idiota en el arma, como pueden ver, aquí no está presente, así que no la pongan hacia abajo, gírenla en posición, debe entrar derecho. Podemos volver a adelantar la corredera, poner el seguro en este momento, insertar el resorte de recuperación en su guía, ahí está, ya lo tomó. Luego podemos volver a colocar el bushing, quitar el seguro. Y aquí está el arma lista para ser utilizada. Vamos a probarla en el campo de tiro porque es muy interesante. Y aquí estamos, finalmente probando esta Cold Service Model Ace, algo que acabo de descubrir ahora, preparando la grabación de la prueba de tiro. El cargador físicamente contiene 10 cartuchos, pero si se ponen los 10 no quiere enganchar dentro del arma. Así que funciona con 9. Yo no puse 7 por el sentido que tiene. El motivo es reproducir la capacidad del cargador de una Colt 1911 real normal. Vamos a cargarla, entonces insertamos el cargador, amartillamos y vemos si el retroceso es más fuerte o más débil. Creo que esta no recargó, de hecho. No, ok, tengan en cuenta esta conversión. Hacía años, si no décadas, que no disparaba. ¿Ok? Tuvimos dos disparos que fallaron un poco fallidos. Lo muy extraño de esos dos disparos es que el sonido era más débil, como si hubiera mucha menos presión en el arma. Esto es porque, como les dije, al ser el cañón flotante, entonces dejan espacio para la expansión de los gases. Deja espacio para la expansión de los gases. Fue un mal funcionamiento muy extraño, interesante, porque incluso yo vi claramente que la bala iba definitivamente un poco demasiado lenta. No sé si es culpa de la munición o del diseño del arma, pero los otros disparos fueron muy interesantes. Repito, un arma que no se disparaba desde hace muchísimo tiempo. Entonces hagamos una cosa, recarguemos y probemos de nuevo. Hola, ok.
Ok, este cargador lo disparó perfectamente. Entonces, simular con una 22 el retroceso de una 45 es imposible y francamente esta conversión no lo logra. Sin embargo, es cierto que el retroceso es mucho más fuerte que el de una 22, o sea, se siente la diferencia. Si tuviera que compararlo con algún calibre que tal vez ustedes conozcan o que la mayoría de ustedes reconozcan, me atrevería a decir que recuerda muchísimo al 765 Browning, que no es 32 CP, pero también es conocido al otro lado del océano, así que no es realmente un calibre potente. Sin embargo, es notablemente diferente y más nervioso que una 22, que es una munición mucho más pequeña. Entonces, un poco del efecto de este retroceso adicional, hay una cierta necesidad de manejar un poco mejor el levantamiento del arma. Está bien, claro, un tirador experimentado no le da mucha importancia, sin embargo veo cómo es posible. Es para los reclutas, tal vez que necesitan pasar por un proceso, tal vez un proceso de enseñanza. No llegar directamente al 45 puede ser algo interesante y seguramente les diré, tal vez lo más importante para mí o para los tiradores deportivos, agrego, no es indiferente. El factor sonrisa es fundamental para ir a divertirse al polígono. Bueno, el retroceso divierte, digámoslo a veces, disparar los calibres grandes. Lo hacemos porque es divertido. Y sin duda añade un poco de este factor, así que no está nada mal. ¿Ven mi sonrisa? Es algo bueno. Sí, no es un 45, pero es una 765. Browning está bien, es más fuerte y da más satisfacción. Es curioso esto. Aparte de esto, obviamente una persona aprecia en una conversación de este tipo algunos factores. Uno, obviamente, que la ergonomía del arma, también en cuanto a los controles, pero el peso sigue siendo el mismo. Por lo demás, como verán, el armazón de esta arma, una Colt Serie 70 completamente normal, un arma que además ya hemos visto en el canal. Si quieren recuperar eso, hagan clic en la esquina superior derecha. Y hay otra cosa nada despreciable para los poseedores de armas, sobre todo en Italia, que las conversiones no ocupan espacio. En la denuncia, para quien no sepa de qué estoy hablando, hay límites numéricos de posesión. La posesión de armas de fuego está limitada. ¿Y armas? Pero una conversión de este tipo se asocia, digamos, a un arma ya existente, no ocupa un espacio en la denuncia. Entonces, de hecho, puedo disparar dos calibres diferentes, ¿no? Convirtiendo la misma arma que legalmente sigue siendo solo un arma y por lo tanto no aumenta estos límites. Así que también es algo muy bueno desde este punto de vista por esta necesidad puramente legal de los poseedores de armas en Italia. Creo que está convirtiéndose en mi punto 22 favorita aquí en el TSN de Legnano. Esta arma me gusta porque además, repito, de tener ese factor de sonrisa indiferente, es un arma que como vimos realmente tiene mucha historia. No siempre con las pequeñas .22 hay tanta historia que contar. Sí, podemos hablar de la mecánica particular, de mis experiencias con esa arma, pero no todas las .22 o las conversiones de las .22 tienen tanta historia como la Colt Service Model Ace. David Marshall Williams fue sin duda un personaje muy interesante, fue fuertemente romantizado, sobre todo por la película, como dijimos, que se hizo sobre él. Sin embargo, debo decir algo. En el momento en que un inventor de armas merece una película, y no hay muchas películas sobre inventores de armas de fuego, algo hizo para merecerlo. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, recuerden que estos videos son posibles gracias a personas como ustedes. Ustedes que me ponen a disposición estas armas, sin el aporte de personas generosas no sería posible. Si les gustó este video, recuerden dejar un like, comentar y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Para ustedes es completamente gratis. Ayuda enormemente.
Para los más apasionados, siempre está la opción de suscribirse al canal para tener acceso a contenido exclusivo y anticipado, o por ejemplo, comprar las camisetas del canal. Encuentran todo en la descripción. Eso es todo de mi parte y nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.